Vamos a hablar de los cambios que ya son oficiales para TOEFL IBT a partir de enero del 2026. Así que todavía tenemos lo que resta del año para la versión actual, que es la que conocemos y no ha cambiado desde hace mucho. Anyway, vamos a hablar de cada uno de los cambios. Esto que estás viendo en pantalla es el comunicado oficial y está disponible en la página oficial de TOEFL ETS. Y vamos a revisar todos estos cambios, por supuesto, en español. Básicamente el examen va a ser completamente distinto. Las habilidades son las mismas, reading, listening, speaking y writing, pero el examen como es hoy, nada que ver con todos estos cambios. Tal vez se respeta un 10% de los ejercicios, por así decirlo. All right. También cambia la manera en la que se califica y la manera en la que se reporta. O sea, son muchos cambios. De izquierda a derecha, muchos cambios. Vamos a comenzar con el overview. Lo más importante a tener en cuenta es que tanto reading como listening va a ser adaptativos. Le llaman multistage. Significa que se va a dividir en dos partes, por así decirlo. La primera parte va a ser igual para todos, es decir, el mismo nivel, y a partir de la calidad de tus respuestas, del nivel de tus respuestas, la siguiente parte va a ser o más desafiante o menos desafiante. Esto tiene ventajas porque si tu nivel no es tan avanzado, no vas a tener que lidiar con preguntas más difíciles o más desafiantes. Lo malo es que si tu nivel no es avanzado, no vas a llegar a la parte avanzada del examen, así que por más buenas respuestas que tengas, tu nivel ya va a estar marcado desde la primera parte del examen. Espero que esto se entienda. Así que bueno, tiene ventajas y desventajas. Reading y listening, multinivel. Si ves aquí tienes unos asteriscos, significa que esta información no está 100% definida. Acá abajo tenemos number of items are subject to change, o sea que puede cambiar debido a optimizaciones. Y también es el tiempo estimado que te dan sin tomar las instrucciones y otros elementos del timer. Así que en cuanto a número de ítems y tiempo, todavía no está 100% definido. En cuanto tengamos luz verde con todos estos cambios ya 100% certeros, obviamente les voy a explicar todo. All right, para writing y speaking también cambia bastante. Hay algunas cosas que personalmente me gustan de writing y de speaking. Otras que, bueno, más o menos, pero mi opinión no importa. All right, entonces vamos a ir parte por parte. También tienes un sample en la página oficial, así que puedes ir viendo más o menos cómo te sientes con este tipo de examen. All right, lo más importante, antes en el reading section todo era opción múltiple, o sea que le podías atinar, tenías 25% de chances. Ahora, bueno, también es opción múltiple, pero cambia un poco. Por ejemplo, este tipo de ejercicios son típicos de otros exámenes que en TOEFL no existían. Tienes que completar las palabras o más bien los espacios que hacen falta para completar las palabras del texto. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener bien claro word formation, que es un ejercicio que personalmente a mí me encanta porque realmente te ayuda a construir vocabulario y poder ser flexible con tu vocabulario. Así que bueno, se vienen muchos ejercicios de word formation para poder completar todo esto. Aquí tienes un ejemplo y el answer key le puedes poner pausa un poquito antes para resolverlo tú solo, tú sola. All right, después tienes Reading Daily Life. Esto me parece un cambio muy positivo porque el contenido es más real, no es académico y es más real. Siempre en contexto más bien universitario americano, aunque ahora se abrió un poco a otros tipos de inglés, pero sigue siendo más bien un poco americano por lo que entiendo. Entonces vas a leer un anuncio, un póster, un menú, un invoice, a receipt, todo esto son los posibles escenarios que te pueden tocar en Reading Daily Life. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender la información, identificar el propósito, identificar o entender el lenguaje informal, hacer inferencias basadas en el texto, skim and scan, o sea, algunas de las habilidades siguen siendo las mismas, aunque el contexto ha cambiado un poco o mucho.
Por ejemplo, este es un notice y si te fijas, el texto es chiquitito, muy, muy cortito. Ya no hay esos passages very, very long and exhausting que a todos los alumnos o a la mayoría les costaba mucho trabajo. Ahora te voy a enseñar lo que es un poco más similar. Entonces la pregunta es, what type of business issued the notice? Y tienes que ver de dónde salió ese anuncio. Entonces un poquito de inference ahí. Ok. Este es el único academic passage que tienes, pero fíjate en la gran diferencia. Ahora van a ser 200 palabras, o sea, es un texto muy cortito y el contenido, juzgando por el ejemplo que viene aquí abajo, es muy diferente a los textos que venimos leyendo en Reading. Por ejemplo, para mí, este texto es más similar a los audios del speaking section actual. Si ya vienes preparándote para TOEFL, sabes de lo que estoy hablando. Si no tienes idea de la versión actual, 2025 de TOEFL, puede que estés un poco confuso, pero depende si te vas a preparar para el próximo año o este año. Puedes ver el video que ya tengo disponible sobre la versión actual 2025 y ver cómo es el examen hoy y hasta enero. All right, entonces, the mirror test. Si te fijas, el contenido es mucho más relajado, no tenemos esa estructura de introducción, desarrollo, conclusión. Es simplemente una versión adaptada de un texto más largo y más, todo el contenido es más relax. Ok. Why did scientists? Esto puede ser también una inference question o más bien una kind of rhetorical purpose. Hay que entender el propósito, por qué sucedió tal cosa, por qué contestar la pregunta. All right. Seguimos entonces. Listening también cambió mucho. El cambio más destacable es que ahora vas a escuchar múltiples acentos. North America, United Kingdom, Australia, New Zealand. Si estás súper acostumbrado al acento americano, tal vez esto puede que te cueste un poquito de trabajo. En general, los alumnos míos que son 100% de inglés americano, les cuesta más trabajo el inglés British. Pero bueno, hay que acostumbrarse a escuchar distintos acentos en inglés. Ahora, listen and choose a response. Este ejercicio es completamente nuevo. Está interesante porque me parece que es un poco más real, a la vida real, o sea, lo que tenemos que hacer en el día. Por ejemplo, entender, en general hay que entender vocabulario y frases, estructuras gramaticales, social appropriate responses, ok. Distinguish English phenoms. Look at that. Claro, algunas de estas skills son bastante similares a las que tenemos que hacer hoy en día, pero de nuevo los ejercicios son muy distintos. Por ejemplo, tú vas a escuchar esto. Didn't I just see you in the library an hour ago? Y tienes que elegir la respuesta correcta como si estuvieras respondiendo o lo que se esperaría de una respuesta. De nuevo, puedes poner pausa y responder. Y acá tienes la respuesta. Answer key, letter A. All right. Después, también vas a escuchar una conversación en un contexto también más relajado. La conversación puede ser el contexto nada que ver a el TOEFL actual. Por ejemplo, dos alumnos o dos personas pueden estar cenando o en actividades sociales, entertainment, health, o sea, un montón de contextos. Esto está muy bueno porque es más real, o por así decirlo, más real. All right. Por ejemplo, esta es la conversación y esta pregunta sí es similar a lo que tenemos ahora en TOEFL. What does the one imply that she was about to do? Pausa para la causa. Y acá tiene la respuesta, letter C. Este video no es para ejercitar, solamente es para conocer estos cambios. All right, después listen to an announcement. Esto también me parece un cambio muy positivo porque en la vida real siempre estamos escuchando announcements. En donde estemos, siempre, sobre todo en contexto más bien académico o universidad, hay que poner atención a los anuncios que se nos están diciendo. Acá tienes las skills y el ejemplo. What is the announcement about?
Interesante. Este cambio sí me gusta. Ok, seguimos. Este es el único que se asemeja a las lecturas actuales, pero de nuevo es mucho más cortito. Esto es lo que dice la profesora. Listen to a talk on a podcast. O sea, ni siquiera es una clase, una lectura en una clase. Es un podcast. O sea, ya de entrada está súper adaptadísimo y de nuevo el contexto es más relajado, más real, más actual. Eso está bueno. All right. Why does the speaker mention a movie? Esto sería similar a las preguntas de hoy. Gist, content, gist, purpose. Bien, seguimos con writing. Writing también, súper diferente. El Integrated Essay ya no va a existir, así que si venías sufriendo con el Integrated Essay y quieres hacer el examen el próximo año, good for you, porque ya no vas a tener que lidiar con eso. Ahora, ¿qué vas a hacer? Build a sentence. De nuevo, esto tiene muchas ventajas y desventajas. La ventaja es que si tu nivel de inglés es B2, C1, esto va a ser una papa, o sea, facilísimo. Pero si tu nivel es B1 con algunos problemillas A2, tienes que practicar esta parte del inglés que es fundamental, o sea, el orden de una oración. ¿Qué va primero? Si el sujeto, si el sustantivo, si el adjetivo, si la acción. Anyway, a mí personalmente nunca me han gustado estos ejercicios. Pero bueno, de nuevo, mi opinión no importa, pero la estoy dando. All right. Seguimos. Write an email. De nuevo, este me parece un cambio fantástico. ¿Por qué? Porque en la vida misma, sobre todo en la universidad, en el trabajo, todo el tiempo estamos escribiendo emails y esto nos ayuda mucho. Tienes 7 minutos, ¡uy, qué cortito!, para responder un email. Y fíjate en el contexto. A New Poetry Magazine, submit your poems. However, you had a problem. Claro. El tipo de emails que vas a necesitar escribir, me imagino, de nuevo, todavía no tenemos toda la información, pero va a ser para requesting, apologizing, inviting, responding, varios tipos de preguntas o de ejercitación que tienes que hacer. Entonces, bastante similar a los exámenes de Cambridge, sobre todo First y Advanced. Y también IELTS. En IELTS, en General Training, hay un email. Está bueno esto, me gusta. All right. ¿Qué es lo que hay que aprender a hacer aquí? Primero, ver a quién le estamos escribiendo para saber el tono de voz que vamos a usar, si es más formal, más informal y, por supuesto, adaptar todo el vocabulario y gramática para que sea más formal, menos formal. All right. Y el ejercicio que no cambia es el academic discussion. Esto es igual, tienes 10 minutitos para completar el ejercicio. El profesor pregunta una pregunta, hace una pregunta y hay que contestar. Tienes la opinión de los dos alumnos, este es el ejemplo más real, y por aquí escribes tu respuesta en 10 minutos. Así que bueno, cambios positivos en writing, pero es más fácil, la verdad. O sea, no quería decir que es más fácil, pero sí, creo que es mucho más fácil, mucho más llevadero. De nuevo, porque el Integrated Essay ya no existe. No tienes que leer un artículo, no tienes que escuchar a un profesor, no tienes que combinar y contrastar la información y reportarla. Así que está bueno, por un lado. All right, speaking sample, ok. Para speaking, antes tenías 4 preguntas muy, muy específicas. Ahora tienes un ejercicio de listen and repeat. Vamos a ver qué tal este ejercicio. Entonces, tú escuchas a una persona diciendo cada una de estas oraciones y tienes que básicamente copiar y repetir lo que dices. Si tú eres bueno haciendo este tipo de shadowing, por así decirlo, este ejercicio va a ser muy, muy fácil. Pero si se te complica el oído finito, como le digo yo, probablemente tengas algún issue con ciertas palabras o clusters de consonantes o vocales. Esto es a mi entender, es básicamente trabajar en pronunciación y entonación. Seguimos. All right. Después, esto también me parece un cambio positivo porque creo que es más real y más llevadero. Es una entrevista simulada, o sea, una persona no real te va a entrevistar
y te va a hacer una serie de preguntas que van a parecer un ping-pong, pero en realidad no, porque no están escuchando en tiempo real tu respuesta. Pero bueno, sí, es más efectivo. Sí, estoy de acuerdo. Intelligible and makes good use of rhythm and intonation. Ok. Por ejemplo, tienes la primer pregunta, why did you travel to that city? What did you like about that city? Y tienes 45 segundos para responder. Y después sigue la siguiente pregunta. Y la que sigue y la que sigue. Entonces va a ser mucho más dinámico. Igual hay que grabar las respuestas. Y si esto es algo que te resulta muy desafiante, significa que hay que seguir practicando respondiendo una pregunta específica en 45 segundos. Si te fijas, este tipo de preguntas son más relacionadas a la primera pregunta del examen actual. Si te cuesta trabajo esa pregunta, bueno, van a ser 4 ahora. All right. Creo que eso es todo. Bien. En cuanto al examen, eso es todo. En cuanto a la calificación, va a cambiar bastante. Ahora te van a dar un band score range, además del puntaje actual que va de 1 a 120 o de 0 a 120. Lo bueno de este cambio en el puntaje es que está mucho más alineado, o más bien está alineado, bien alineado a la Common European Framework, o sea, B1, B2, C1, C2, todo esto, lo que lo hace más fácil para trámites internacionales, sobre todo fuera de Estados Unidos. Aquí tienes el Raw Score Range y el Band Score Range. De nuevo hacen Raw y Band Score. Pudieron haber simplificado esto, pero bueno, no deja de ser TOEFL. All right. Entonces, por ejemplo, en general, repito, en general se suele pedir un nivel B2, que a partir de enero significa obtener entre un 4 y un 4.5 en todas las skills. No confundir con IELTS, porque nada que ver, las bandas de IELTS, un B2 en IELTS es 6, 6.5. Bueno, no estamos hablando de IELTS, sorry. Si te piden nivel avanzado, lo que hoy en día serían 90 puntos o 95, en la nueva versión tendrías que sacar mínimo 5, de 5 a 5.5. Y ya sacar 6 sería nivel C2. ¿Qué te parecen los cambios? Otra cosa finalmente a tener en cuenta es que el resultado va a estar en menos de 3 días, así que va a ser mucho más fácil calcular conforme a los tiempos que te den para tus trámites. Dicen que hasta 72 horas, o sea que yo calculo que entre 2 y 3 días vas a tener los resultados. Esto es muy bueno, mucho más ágil. Anyway, ¿tú qué versión harías? Lo voy a dejar hasta aquí. ¿La versión actual o la nueva versión? De nuevo, como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas. A algunos les va a favorecer, a otros no tanto. Ya veremos qué sucede con todos estos cambios. Mi nombre es Viri, soy teacher y directora de Preparar TOEFL. Si llegaste hasta aquí, dale un like y nos vemos en el próximo video. Más adelante voy a estar subiendo contenido ya para ejercitar la siguiente versión del examen. Thank you.